lo que él verdaderamente necesita de parte de Dios es la gracia divina del Señor. Y esta se manifiesta solamente en la debilidad. Devocionales Resilientes, el espacio donde recibirás la palabra que tu espíritu necesita, en la voz de Sergio García. Hola, ¿qué tal, resilientes? Bienvenidos a Devocionales con Sergio García, un espacio donde vamos a compartir una palabra devocional diaria, todos los días, hasta finalizar este año 2024. Por eso te pido que me ayudes a compartir este video con todos los amigos de tu iglesia. Ahora sí, comencemos. Y esta palabra tiene por título Fortaleza en la debilidad. Esta palabra parece un poco ambigua. ¿Cómo tener fortaleza cuando se siente debilidad? Y eso es lo paradójico, pero lo bello y lo divino de la palabra de Dios, de lo que Dios hace en nuestra vida. Y la palabra rema es esta. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 9. Y dice así. Está hablando el apóstol Pablo. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Aquí vemos claramente como un hombre, como el apóstol Pablo, el gran apóstol Pablo, el apóstol de los gentiles, declara lo que él verdaderamente necesita de parte de Dios es la gracia divina del Señor. Y esta se manifiesta solamente en la debilidad. Podemos recordar también esto, la palabra donde dice que el Señor ve de lejos a los orgullosos, pero ve de cerca y está cercano a los que son humildes. Y cuando el apóstol Pablo habla sobre debilidad, está hablando de reconocer, además de la debilidad nuestra, de nuestra carne, que somos finitos, reconocer nuestra dependencia de Dios. Recordemos también que estamos viviendo tiempos turbulentos, estamos viviendo los últimos tiempos en donde claramente hay una profecía que se sabe claramente que en estos tiempos se levantarían hombres amadores de sí mismos. Es decir, hombres que creen que a través de su poder, de su inteligencia, de su dinero, de sus capacidades, de sus talentos, no necesitarían a Dios. Y cuando el gran apóstol Pablo, el apóstol de los gentiles, habla esta palabra, nos hace entender a nosotros como iglesia que necesitamos profundamente la gracia de Dios para ser sostenidos, para hallar la bendición de Dios, para que el Señor nos sustente. Y cómo esta se manifiesta cuando nosotros reconocemos que nosotros somos débiles. Y quizás alguno dirá, al ver este video, dirá, esto es sencillo y esto es fácil. No, porque estamos hablando de luchar contra nosotros mismos, contra nuestro propio ego. Si nosotros nos rememoramos y nos trasladamos a la tentación de Jesús en el desierto, vean que el enemigo lo que quiso claramente atacar a Jesús fue la identidad de hijo. Ahora, ¿qué es lo que el mundo ofrece hoy en día para cambiar nuestra identidad? Cambiar nuestra identidad independiente de Dios, es decir, creernos que somos independientes de Dios, que podemos alcanzar algo fuera de Dios, de la voluntad de Dios, del radar de Dios, del amor de Dios, de la bendición de Dios, del sustento de Dios. Y los que somos hijos de Dios reconocemos claramente que no es así. Pero personalmente creo que hay niveles de reconocimiento. Y podemos reconocer de que como creyentes y como cristianos, como jóvenes cristianos, podemos reconocer que necesitamos de Dios. Pero ¿hasta qué punto reconocemos que necesitamos de Dios? ¿Hasta qué punto reconocemos que lo que tenemos, los talentos que tenemos, ha sido dado por Él y no porque yo nací así o porque me lo merezco o porque yo soy de esa manera? No sé si logro explicarme al punto al que voy. Entonces creo que tomar la cruz de Jesús, tomar la cruz de Cristo, es una muerte a nuestro ego y a reconocer el caminar y el transcurrir y el seguir los pasos de Jesús día a día con nuestra cruz, atando nuestro carácter a la cruz de Cristo, atando nuestro ego a la cruz de Cristo, para que sea manifiesto el carácter de Cristo, la voluntad de Cristo, la figura de Cristo en nosotros y no nosotros mismos. Por eso que es necesario entender que para que esa ambigüedad, que para el mundo es ambigüedad, pero para nosotros ese es el poder santo y grande del Espíritu Santo, ser fortalecidos en medio de nuestra debilidad, es decir, buscar nuestra propia debilidad como discípulos de Cristo para que el poder de Dios sea manifiesto
en nuestra vida es necesario morir a nuestros pensamientos, a nuestra carne, a nuestros ideales, a nuestra forma de pensar, porque cada ser humano tiene un prejuicio de acuerdo a su crianza, a sus pensamientos, a sus propios traumas, a sus propias ideas. Pero cuando llegamos a Cristo debemos de reconocer que tenemos que dejarlo hasta allí. Tenemos que hacer un stop en nuestros pensamientos y decir, Señor, tú eres el que me gobierna, si es que Cristo es quien nos gobierna. Tú eres el que me gobierna, guíame y dime por dónde caminar. Y siempre la carne va a tratar de levantarse. Créeme, spoiler, la carne, nuestra carne siempre va a tratar de levantarse para opinar. Señor, yo opino que por este camino no es. ¿Qué harías? ¿Seguirías o cambiarías de rumbo? ¿O cargarías la cruz y tomarías un rumbo distinto al que el Señor nos está indicando? Entonces, para que la fortaleza de Dios sea manifiesta en nosotros, necesitamos reconocer nuestra debilidad en la carne y nuestra dependencia del Espíritu Santo, nuestra dependencia de Dios en nosotros mismos. Ejemplo de ellos en la Escritura lo podemos ver primeramente en el apóstol Pablo, que lo deja escrito claramente. Tanto es así que incluso dice la Escritura que él tenía un aguijón que le recordaba y le rememoraba el proceso de Dios por lo que él había pasado y cuál era su trabajo en pro de la palabra de Dios y de extender el reino de Dios. Otro caso también podremos decirlo de manera más clara con José, el patriarca José. ¿Y de qué manera? Cuando José es tentado con la mujer de Potifar y es tentado para caer en tentación, en relaciones ilícitas, él reconoce que su carne es débil. Por esa razón, él sale corriendo del lugar y Dios lo fortalece. Y creo que como jóvenes debemos entender, sobre todo en este aspecto, en el aspecto sexual, en el aspecto de la carne, debemos de reconocer que no somos fuertes. Hay muchos ministerios, hay muchas personas que hacen todo lo contrario. Se creen fuertes en la carne, se creen fuertes ante la tentación y terminan cayendo redonditos ante el pecado y ante la tentación, y es triste. Y por eso que creo profundamente que mientras más reconozcamos nuestra debilidad carnal ante las tentaciones de Satanás y hagamos como José, que corremos y no enfrentamos lo que no somos capaces de enfrentar, y reconocemos de que es Dios en la fortaleza, nuestra fortaleza, siempre saldremos victoriosos. Por eso en este día te animo a que reconozcas tu debilidad, que reconozcamos nuestra debilidad en nuestra carne y podamos para que la fortaleza de Dios, el poder de Dios sea manifiesto en nuestra vida y se muestre el carácter en nuestro diario vivir, que todos los días lo necesitamos para amar a nuestros enemigos, para amar al que nos ofendió, para amar al que nos falló, para brindar ayuda a quien lo necesita, porque somos seres humanos y llega un punto en donde ciertamente la carne se cansa, pero cuando llega el Espíritu Santo y nos renueva y nos da de su nueva fuerza, nuestro espíritu es reavivado y seguimos adelante haciendo la obra del Señor. Entonces en este día te animo a que puedas crecer en la debilidad de tu carne para que sea el Espíritu Santo creciendo en tu espíritu y en mi espíritu y en nuestro espíritu, para que Dios sea glorificado, para que Dios pueda fortalecernos en medio de nuestras debilidades. Si te gustó este devocional, te invito a que te suscribas a mi canal. Si quieres aprender a orar, aquí te dejo un video que también te va a ayudar muchísimo. Nos vemos mañana y seguimos hasta este final de año. Ayúdame a compartir este video y no te olvides de suscribirte. Bendiciones.